Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y, y hoy voy a hablarles de algo curioso que lo he estado como procesando desde hace algún tiempo. Muchos hablan y es algo que se critica mucho justamente actualmente en la cultura popular de que la figura paterna en la cultura popular se ha ido al caño. O sea, sobre todo en Occidente, que básicamente los papás siempre son incompetentes y estúpidos. Y esta cosa se sabe mucho que se inició con personajes como Homero Simpson, Peter Griffin, etcétera. Es una, es una queja muy válida. Muchos acusan que hay una agenda feminista en contra de los hombres. También pareciera ser cierto en cuanto a esto. Curiosamente, esta incompetencia mental dirigida hacia los hombres, ¿no? El hombre es un inútil y la mujer lo puede todo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, ejemplos como Richard Watterson, de nuevo, Peter Griffin, Homero Simpson, que es al parecer lo que hizo ahorita en eso. Curiosamente tiene un origen separado de esta agenda política. O sea, sí, la agenda política sí está la intención de hacer al hombre menos que la mujer ante los hijos. O sea, sí hay la intención, sí se ha evidenciado, sobre todo en algunos escritores que han afirmado que lo hacen con el propósito de vencer al patriarcado, etcétera. Pero tiene un origen muy curioso y que se ve, por ejemplo, todavía en las animaciones japonesas y se ve todavía en algunos trabajos viejos. Por ejemplo, se veía en Rugrats, que es la idea de que el padre no es incompetente. Esa es la cosa. Ese tropo del padre incompetente, que el feminismo lo ha usado como una herramienta para su agenda política, no es precisamente un padre incompetente, a veces es un padre excéntrico, o a veces es que la madre tiene una actitud dominante en el ámbito familiar dentro de la casa. Y es algo muy curioso porque si lo abordamos desde el ángulo japonés, es algo simplemente fascinante. En cuanto a esto, creo que se debe hacer mucho énfasis en que la cultura japonesa es una cultura muy mercantil. O sea, no hablamos de mercantil como en el sentido de todo es dinero y todo son negocios, no. Hablamos de mercantil en el sentido de que a partir de que terminan las guerras, de que empieza el shogunato, para mantener la paz, Japón se enfocó mucho justamente en los comerciantes. O sea, básicamente la clase dominante de Japón no era la clase militar, eran los comerciantes durante mucho tiempo. Justamente la razón por la que Edo se volvería la capital de Japón, que actualmente es Tokio. O sea, Edo es Tokio, de hecho, hay que aclarar. La razón por la cual Edo se volvería la capital de Japón y por la que lugares como Akihabara se recuperan muy rápido durante la Segunda Guerra Mundial, por la que el distrito de Shibuya es tan grande, es justamente los negocios. Es justamente vender cosas, comprar cosas, el intercambio de bienes. Edo era un territorio donde había muchos, muchos barcos, muchos puertos llegando, entrando, saliendo, intercambiando cosas. Era un territorio de negocios. Y eso llevó a que básicamente la actitud incluso familiar fuera un poco enfocada en los negocios de cierta forma. Y es ahí donde se pone interesante porque justamente la figura materna tiene un rol dominante dentro de la casa. O sea, sí, el marido es el jefe y toda la cosa, y, o sea, todo esto que afirman las femilocas de que hay el patriarcado, pues sí, el marido sí dirige mucho las cosas, tiene el puesto de liderazgo, pero de manera tradicional, en una familia funcional japonesa, si la mamá dice, o sea, si la esposa dice, la mamá dice no, es no. Y ella más o menos tiene cierta influencia sobre la economía familiar. Y siempre se ha sabido que las madres japonesas se inclinan a tener un carácter muy dominante en cuanto a la administración de la casa. O sea, básicamente incluso se ha manejado la idea de los hombres en la política y el ejército, las mujeres en la casa y en lo espiritual. Entonces, también por eso hay muchas sacerdotisas y cosas así. Más o menos era el tipo de enfoque que se le daba al rol de la mujer tradicionalmente en Japón. Más o menos, no soy experto tampoco, entonces esto me basa en lo que he leído yo, en lo que he estudiado del tema.
Básicamente este es el tipo de papel que se les da. Y curiosamente en algunos contextos de la mujer occidental también se ha manejado así. Incluso, por ejemplo, en mi país es muy sabido que hasta el jefe de la casa más fuerte, a menos que sea un grandísimo pelmazo, le responde a la abuela sí o sí. O sea, la abuela es quien está a cargo. La abuelita es la jefa. Este, y hasta excepto por los más grandes pelmazos, hasta el más narcisista, digo, el más machista, bueno, el más narcisista siempre va a ser justamente el jefe, pero hasta el más machista tiende a rendirle cuentas a su abuelita, o a su mamá, en el caso de que la abuela sea la mamá. Le rinden cuentas a la abuela. O sea, todos le rinden cuentas a la abuela. De ahí justamente sale el concepto de la película de Coco. La abuela Coco es importante porque es la abuela. Eh, Curiosamente, de nuevo, como ya mencioné, esto se ve en el anime con la figura materna como una mujer muy dominante. Y no precisamente la esposa, la figura materna. Y el esposo no tiene que ser incompetente. De hecho, justamente estaba viendo un anime en el que la madre es sumamente dominante y el padre es un jefe, o sea, tiene un puesto importante en su vida, o sea, básicamente él es de los geniales de la serie, pero la madre es a quien él le rinde cuentas al punto de tenerle miedo, básicamente no le teme a los monstruos, no le teme a los malos, no le teme al crimen, no le teme a nada más que a su esposa, y es porque es la mamá. Entonces, le tiene cierto nivel o sea, ya tiene cierto nivel de autoridad sobre él. Y de ahí justamente surge el pregúntale a tu madre. Pero cuál debe ser terrible, ¿no? O sea, para los hijos de parejas gays están atrapados, o sea, para los hijos de parejas homosexuales están atrapados en el ciclo infinito de pregúntale a tu mamá o pregúntale a tu papá. Este, va a ir rebotando, ¿no? La cosa es que justamente te muestra, o sea, incluso si él es el que toma las decisiones, incluso si él es el que tiene un trabajo importante, básicamente, o sea, él es el que desde el enfoque de las feministas tiene poder, pero la esposa, la mamá del protagonista es a quien no la respeta o la respeta. O sea, y a pesar de que él es físicamente más capaz y tiene todo, básicamente tiene la economía y el puesto laboral importante, no, 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 la mamá es la mamá y la respeta. Y curioso, ¿no? Porque entonces tienes a una señora que básicamente lo más amenazante que puede cargar es un mandil y una cuchara y aún así le tiene miedo a un tipo que podría llevar cargando la pistola. Este, Porque justamente tiene un puesto en el gobierno. Entonces, estabas hablando de eso, ¿no? O sea, un personaje que le rinde cuentas a la esposa, a pesar de que la esposa realmente no debería de intimidarlo tanto. ¿Por qué? Porque ella administra la casa, esa es la tradición, de nuevo, esa es la tradición de ella administra la casa. Él podrá ser el jefe allá afuera, él podrá ser el primer ministro, el presidente de la compañía o al menos un ejecutivo, él puede ser una persona importante allá afuera, pero cuando entra a la casa, él es el subordinado de su esposa. Esa era la tradición. Y sí, la esposa también le tiene que rendir cierto respeto a él y justamente se ve que o sea, la perspectiva de él es de que le teme a su enfado, pero ella realmente no muestra el ángulo así como de que realmente sea algo fundamentado, ¿no? Más bien es una preocupación de él por el respeto que le tiene. Y justamente se muestra que en realidad ella es bastante comprensiva y es una buena esposa en ese sentido. No es como Nicole Watterson, que Richard le teme, pero porque todos le temen a Nicole Watterson. Nicole Watterson es un monstruo y es retratada como un monstruo. Ahí curiosamente también juegan con el estereotipo. Eso es algo que me gusta de Gumball. O sea, muchos dicen, ay, que Richard Watterson es el estereotipo del padre incompetente que se ha visto en tantos lados y que es dañino para la sociedad. Sí, 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 sí lo es. Pero aquí también se están burlando de la imagen de la madre capaz de todo, porque ella no es una madre capaz de todo, ella es una madre psicópata. Y es una mala madre también. Y el origen de la incompetencia de Richard nace de su madre, que era una mala madre también. Entonces, es como, Gumball hace eso mucho, burlarse de los sesgos ideológicos. Muy, muy fuerte. Incluso hay un episodio completo dedicado a Gumball convirtiéndose en un justiciero social, en el sentido más, en un guerrero de la justicia social, en el sentido más literal de la palabra, con literalmente una espada de arrogancia.
En cuanto a Occidente, porque ahorita estamos hablando de Japón y estamos hablando de que así es la tradición allá, en cuanto a Occidente también existe una tradición de cierta forma así. Y yo diría que un muy buen ejemplo de eso es la familia Pickles en Rugrats. Tienes a este hombre que es el dueño de su empresa, o sea, recordemos que Hugo Pickles no es así como un don nadie. Curiosamente, Rugrats es como el sueño americano en su máxima expresión en cierto sentido, porque estabas hablando de que es un padre adinerado. O sea, Hugo Pickles es el dueño de una empresa de juguetes y sus juguetes venden y de hecho él es un inventor. Y si no tienen más dinero es porque en lugar de andar haciendo juguetes industrializados, él hace diseños de juguetes para su empresa y los vende. O sea, justamente Juguetes Pickles es una empresa relevante. Y su esposa es justamente es una ama de casa sumamente capaz e independiente. O sea, no es, ¿cómo decirlo? No es esta mujer fuerte e independiente que no necesita un hombre en la imagen feminista de la idea. No, estamos hablando de una mujer que es capaz de dirigir su vida y de cuidar a su familia y de hacerse cargo básicamente de la vida familiar y que a pesar de que su esposo básicamente es un adicto al trabajo y un genio creativo que hace muchas inversiones, no vamos a decir gastos, muchas inversiones en proyectos que puede que no tengan futuro, porque justamente él experimenta con juguetes y trabaja sobre todo en juguetes enfocados hacia miembros de su familia y no todos son un éxito. Literalmente hay un episodio en el cual se enfocan en que él está buscando el juguete perfecto y se da cuenta que a los niños les encanta jugar con cajas y decide vender cajas. Es muy curioso ese episodio. La cosa está en que a pesar de que, o sea, justamente no viven así como millonarios, o sea, no viven en clase alta porque él hace muchas inversiones en sus proyectos y eso requiere mucho gasto, ella logra manejar bastante bien la casa y tiene cierto, o sea, en lugar de que estén compitiendo por el liderazgo, tienen un puesto cooperativo de liderazgo. Y por el otro lado también se muestra, por ejemplo, la relación de su hermano, que es el padre de Angélica. Su madre es la que tiene el negocio grande, o sea, es la esposa la que tiene el negocio grande en esa familia. Ella se hace cargo de un montón de juntas y todo, y su esposo se hace cargo, básicamente toma el rol, se podría decir que más femenino, y aún así él mantiene cierto rango ante su esposa, o sea, es como, sí, 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 ella es la jefa para la empresa, pero somos un equipo. Y entonces nos respondemos, curiosamente, a pesar de que la familia de Angélica se ve más fragmentada que la de Tommy, sigue siendo una familia funcional en cuanto que sí, los dos tienen muy poco tiempo para su hija por el trabajo. Pero aparte de que los dos aprecian mucho a su hija y lo expresan constantemente, son unidos como pareja, o sea, no es una pareja desintegrada. Curiosamente, Rugrats era justamente un retrato del sueño americano, con todas estas familias ultradiversas y todo esto. Por ejemplo, también tienes a los gemelos, que curiosamente tienes tanto una madre como un padre que viven de negocios, o sea, los dos tienen negocios. Y el padre toma un rol todavía más femenino incluso en su carácter, porque la mujer en esa relación tiene un carácter muy, muy masculino, muy dominante. Y aún así, y a pesar de todo, no lo está haciendo menos, le expresa muchísimo cariño. De nuevo, no es la imagen feminista de ahora de el hombre menos, era una imagen de relaciones en las cuales haya cooperación. También, por ejemplo, te presentan a Chucky, que su padre es un hombre que cuida a su hijo el solo, es un padre soltero porque su madre falleció. Y él cuida a ese niño por su cuenta. Y ya más tarde, avanzando en la historia, conoce una madre soltera con quien se casa. Y cada uno básicamente, o sea, cada uno tiene hijos de una relación pasada, la cual ya no está presente y no es un problema. O sea, justamente de nuevo era el sueño americano, era el sueño de los Estados Unidos de los 90s y 80s, esta idea de que la diversidad es posible, de que hay muchísimas formas en las cuales se puede llevar una pareja, que hay muchísimas formas en las cuales se pueden desempeñar los hombres y las mujeres en diferentes roles sociales. Obvio que el feminismo destruyó todo eso.
Y cuando el feminismo destruyó ese sueño, básicamente lo único que dejó es al papá incompetente y la mamá perfecta. Justamente, curiosamente, muchos quieren usar al señor Hugo Picos como un ejemplo de esto, cuando él no lo es, porque él es un padre sumamente competente. Lo que pasa es que su sector de competencia es justamente un sector creativo y es un sector de negocios, y él justamente aporta dinero a la casa con eso. También, curiosamente, hay un personaje que yo digo que no es un ejemplo de esto, a pesar de que algunos lo quieren usar así, que es Greg Universe. Greg Universe, el padre de Steven, es el mejor padre en toda la historia. Y curiosamente los padres en Steven Universe no son incompetentes. O sea, hay mucho el tema de padres que no entienden a sus hijos. Un tema que por ejemplo se presenta con Yellowtail y Crema Agria. Nótese que Yellowtail no es el padre de Crema Agria. Crema Agria es su hijastro y su padre verdadero es un hombre horrible. Yellowtail trata justamente a Crema Agria como si fuera su hijo a pesar de que no lo es. Y lo trata tan bien como al que sí es su hijo, que es Cebolla. Y hay un conflicto constante entre ellos dos porque Crema Agria tiene expectativas y conflictan con las de Yellowtail. Crema Agria quiere vivir entre las artes creativas y Yellowtail quiere que siga su negocio de pesca. Um, Me parece muy fascinante justamente que a pesar de eso se quieren y justamente al final aprenden a entenderse en ese sentido. Los padres de Lars para mí son una familia fascinante porque estabas hablando de un chico que siempre lo vemos molesto y tiene una actitud terrible y cuando nos revelan a sus padres lo apoyan en todo. Sus padres aprecian su sentido estético y sus intereses, incluso al punto de que a pesar de no entenderlo bien, tratan de satisfacer sus intereses. Por ejemplo, se revela que su madre le compró unos decoraciones para sus perforaciones con forma de corazón que a él no le gustan. Porque él prefiere cosas así como más duras, ¿no? Como cráneos y eso, pero piénsenlo bien, ¿qué padre normal le compra a sus hijos ese tipo de cosas? Muchos padres le dirían, te dejas las orejas normales, y no, los padres de las lo apoyan en eso, y eso los hace geniales. Y justamente cuando se da cuenta de todo esto, le señala que se debería pues, apreciar más a sus padres, y también Steven tiene que aprender un poco de eso, porque es justamente una parte de la trama que Steven va aprendiendo un poco de eso, porque Greg es un muy buen padre, o sea, Greg es planteado como una persona que pareciera no ser muy inteligente, porque no tiene mucho dinero, su hijo es criado por otras personas, pero es en contra de su voluntad, o sea, lo que ocurre es que básicamente las Crystal Gems a veces pueden ser muy pelmazas, cosa que sí es planteado repetidamente. Y como Steven es el hijo de Rose y todas quieren proteger a Rose y quieren proteger su legado, no dejan que Greg se acerque, pero en realidad él aprecia mucho a Steven. Y es un muy buen padre, le da muy buenos consejos a Steven sobre su parte humana, sobre cómo es ser un humano. Y a nivel persona, él queda como uno de los mejores padres de la serie, sobre todo si consideramos todas las circunstancias y el hecho de que él fue estafado económicamente por su representante y que eso le costó mucho dinero por un tiempo y que él básicamente por la situación de perder a su esposa y todo esto tuvo que dejar atrás su carrera artística de cierta forma que es en lo que es bueno y por eso es que ya no está ejerciendo en algo tan redituable, no está ejerciendo en su talento se puede decir. A pesar de todo eso, él se esfuerza por ser el mejor padre que Steven pueda tener. Y comete muchos errores y hace cosas que están muy mal. Pero cuando vemos básicamente la visión de Rebecca Sugar, de Greg, es un buen padre. Entonces no es una imagen del padre incompetente. Los Fryman, el, el padre de la familia Fryman, es un padre que justamente tiene dificultades de entenderse con sus hijos, sobre todo con Reina, porque es una persona horrible, y aún así aprende a sobrellevar eso. Los padres de Connie, ambos son personas muy difíciles de manejar y aún así van entendiendo a su hija mejor cada vez. Eh, la, ¿Qué otro? Los de la familia Pizza, que son básicamente el estereotipo de una familia negra. Uy, acabo de decir algo muy cruel para los fans de Steven Universe que sean progres. Para los no progres, pues sí, también lo ven, pero
Sí, en efecto, sus escritores favoritos acaban de hacer un personaje relativamente estereotípico. Y sí, sí es un estereotipo, pero no un estereotipo positivo, porque no es la familia negra así como desintegrada ni nada, sino como la familia negra con con mucha emotividad y con mucha energía. Y que también de nuevo el padre justamente quiere que todos sean gente modelo, porque quiere que la sociedad, o sea, quiere encajar en sociedad de cierta forma y sus hijos no entienden mucho eso. Ellos quieren de nuevo ser más libres, ¿no? Y justamente también la abuela los entiende mejor. O sea, son individuos. Es algo que a mí me gusta, justamente de Steven Universe, no te maneja, o sea, te maneja personas. No te maneja precisamente hombres, no te maneja precisamente mujeres. O sea, por eso es que a pesar de que ideológicamente puede que no me entiendan muchas cosas con Rebecca Sugar, le tengo mucho respeto. Porque digo, es que eso es genial. O sea, eso es genial porque no está manejándote hombres, no está manejándote mujeres, está manejándote individuos. De hecho, me encanta mucho un episodio, justamente como de recuerdo, de Greg, que está hablando justamente con este tipo que es el padre de Crema Agria y que es su representante. Y el tipo pues, dice algunos comentarios bastante como crueles, como básicamente de que se aprovecha de las mujeres, jactándose de ello. Y Greg le dice, hermano, es que las mujeres también son personas. Y eso un enfoque muy bueno. O sea, no le está diciendo así como, no deberías tratar así a las mujeres, o las mujeres son mejores que nosotros, sino las mujeres también son personas. Y no trata así a las personas. Y Greg ejemplifica eso. O sea, él trata bastante bien tanto hombres como a mujeres. Él se esfuerza por ser una buena persona. Entonces, o sea, a pesar de que muchos antiprogres van con todo contra Steven Universe, yo no puedo ponerlo en esta categoría, ni tampoco el maravilloso mundo de Gumball, porque ahí todos son imbéciles. Pero ejemplos de padres incompetentes sería el padre de Peppa Pig, que ahí yo diría que hay algo más siniestro, porque pareciera que todos son idiotas, excepto Peppa, y Peppa solo tiene una actitud horrible. Y eso tampoco es precisamente lo más saludable. Otro ejemplo, y ese sí es un ejemplo de un personaje que justamente se vio afectado por esta agenda, es Homero Simpson. En un principio Homero Simpson era este padre idiota, pero de buen corazón, que era como una especie de imagen del hombre americano promedio frustrado. Era un personaje con el cual se podía identificar y ahora solo es un idiota, malicioso y cruel. Y Marge es la madre perfecta y la mujer perfecta. Luego no me acuerdo. Otro ejemplo sería Peter Griffin es de los personajes más horribles. Y aunque Lois también es una persona horrible, curiosamente ella básicamente es la que pone en orden todo. Y hay otros personajes así, ahorita no me acuerdo porque no los veo mucho. No me llegan a la idea inmediatamente algunos porque no los veo mucho. Este, porque yo no veo ese tipo de programas. Pero sí hay el tropo del padre incompetente como una forma de menospreciar a la figura paterna. Así como sí también llegó a ver el tropo de la madre insufrible como una forma de despreciar a la figura materna antes de que la gente estuviera ahí. En cuanto a algo también así como digno de destacar de estas figuras, en general los padres en la ficción no son muy bien retratados. Sobre todo en la ficción dirigida a niños, los padres no son muy bien retratados porque es una forma porque es como algo con lo que se pueden identificar los niños. O sea, al principio los niños no tienen precisamente, o sea, los niños no tienen precisamente la mejor opinión de sus padres. Y aún así, curiosamente, yo lo que he notado es que a pesar de todas las cosas que hace Disney mal, a pesar de todas las cosas que le he criticado, y a pesar de toda la bajosura progre que han ido metiendo últimamente en sus trabajos, no tienen tanto esa agenda antipaternal en muchos de ellos, y sobre todo no en las cosas dirigidas a niños más pequeños. Por ejemplo, esta serie, Sofía Primera, claramente no tienes agenda. Lo que tienes es un padre modelo, que es literalmente un rey. O sea, literalmente es un rey honorable y admirable y bondadoso y pacifista y diplomático, y ese es como papá perfecto, el papá que cualquier niña querría tener, el papá justamente que cualquier niña, o sea, esta idea de todas las niñas, que es básicamente bajo lo que se maneja Disney en ese sentido, todas las niñas quieren ser una princesa, justamente todas las niñas quieren que su papá sea un rey. No todas lo tienen, pero justamente es lo que se manifiesta en esas historias.
una historia en la que sí se ve la agenda del padre horrible, y que aún así se molestaron en darle una redención que no entiendo bien por qué. Yo pienso que es porque justamente la agenda estaba conflictuada. Es Hora de Aventura. El padre de Finn es un hombre espantoso. O sea, al principio te lo plantean como un hombre espantoso. Después ya se hace la revelación de que sí, sí era medio pelmazo, pero más que nada es que está, o sea, está totalmente dañado socialmente por un entorno horrible. Y la madre de Finn es así como una mujer modelo y todo. O sea, sí queda muy mal el padre de Finn, de todas formas, en comparación con su madre, pero al menos no es tan horrible. O sea, ya que se hace la revelación de cómo son los padres, en realidad no es tan horrible como cuando lo conoces a él y dices, este tipo abandonó a su hijo. Y resulta que no. Resulta que lo que dijo era verdad. Este, ay, sí, vuelvo a decir, sí lo veo. Sí veo que sí existe esa agenda política, pero no todos los acusados son así. Y sí hay una razón detrás de la cual tengas esta figura del padre, de la madre dominante, o sea, en la casa, y el padre desordenado. También nótese que los hombres, así como biológicamente y tradicionalmente, tendemos más a tomar decisiones atrevidas, o sea, justamente el tipo de Tim Allen mejorando la casa, ¿no? O sea, el papá que va y hace una cosa impensable, creativamente, así como que construye algo y no sale bien, pero fue su idea y la hizo y la llevó a cabo. Justamente no es algo que, no es como que las mujeres no puedan o no tengan esa capacidad, pero se manifiesta más en los hombres, estadísticamente hablando. También, también cabe mencionarse que un poco podría tener que ver, o sea, esta como creatividad más desbordada es más común en nosotros porque maduramos distintas las mujeres. Se sabe que tenemos una maduración de entre 5 a 20 años de diferencia. Curiosamente esa diferencia debe haber más óptima también. O sea, los hombres maduran mentalmente 5 años o hasta 20 años más lento que las mujeres. Entonces también eso nos da cierta característica más inmadura, más creativa, y entonces tienes a este esposo que puede que incluso sea mayor que su esposa, pero que tiene un montón de ideas locas que llevar a cabo y está entusiasmado por llevarlas a cabo y tiene toda esa energía para llevarlas a cabo. Justamente Hugo Pickles. Hugo Pickles sería un ejemplo de eso. O sea, su esposa es más seria, es más ordenada y él es un inventor que hace juguetes porque le gusta ver a los niños felices y vive de eso y su vida es estable, pero probablemente sería un poco más desordenada si su esposa no estuviera ahí poniendo el orden. Yo pienso que cuanta más libertad tengamos artísticamente, menos preocupación va a haber de que surjan figuras como Peter Griffin. Peter Griffin es la máxima expresión de este padre incompetente, madre perfecta, y de escupirle en la cara a los padres. Cuanta más libertad artística haya, menos figuras habrá como Peter Griffin. Y probablemente tendremos más figuras como Hugo Pickles. Entonces, más que decir hay que detener a los que escriben eso, yo pienso que hay que darle más libertad a los escritores. Bueno, eso es todo por hoy. Patrick Dragón se despide. Que tengan un excelente día.